Hola de nuevo amigos y amigas y bienvenidos a este nuevo vídeo. El texto 3D, como todos sabréis, es un texto con cuerpo, un texto que en apariencia parece tener 3 dimensiones. Y por fin en esta versión de Filmora parece que lo han querido incluir como para disfrute de los usuarios. Pero antes de comenzar a mostraros dicha herramienta, quiero daros mi impresión general sobre esta nueva versión de Filmora. Y es que muchos seguidores me han escrito expresándome su malestar porque habían comprado una licencia de Filmora en modo perpetuo, lo que significa que todas las futuras versiones o actualizaciones deberían ser gratuitas. Y ahora se les pretende cobrar la actualización, cosa que para mí es denunciable. Por otro lado, el programa se ha vuelto más pesado, lento y a veces con fallos en el mismo arranque, así como algunas herramientas que podrían mejorar mucho, ya que parecen incompletas, no muy afinadas en sus ajustes. Y es el caso de la herramienta que vamos a tratar en este vídeo, el texto 3D. En general, para mí OneDrawShare ha tenido un cambio de política que personalmente no me gusta, y menos sin avisar a los usuarios que en definitiva son los clientes a quien se debe respetar. Están en su derecho de cambiar de política, pero siempre deben respetar los pactos que se han hecho anteriormente con sus clientes. En cuanto al programa, en sí va perdiendo muchos puntos, por lo que ya os comento la pesadez del programa, la disminución del rendimiento y las nuevas herramientas que no están muy bien terminadas. Es por ello que otros programas similares y gratuitos llevan pisando los talones, como el caso de CapCut. Además, tenemos otros programas mucho más profesionales y gratuitos también, como pueden ser DaVinci Resolve. Quizá sí sea más lento en la curva de aprendizaje, pero mucho más potente y profesional. Pero no quiero daros más la lata con el tema y yo seguiré haciendo vídeos y tutoriales de Filmora mientras pueda, para ayudar a los que se inician en este programa, que es una solución rápida y sencilla de edición de vídeo. Así pues, vamos al tema del vídeo. Como podréis ver en la pestaña de títulos en el menú principal, en la ventana que se nos abre en la parte izquierda veremos una opción que pone títulos 3D. Veréis que algunos tienen un diamante rosa. Esos son de pago. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a escoger este. Lo arrastramos a nuestra línea de tiempo y le damos doble clic para ver las propiedades. La mayoría veréis que se componen de una capa de texto y una de vídeo o fondo. La capa de fondo, como cualquier otro clip, nos deja modificar las medidas, ampliarla, reducirla, girarla, moverla a izquierda y derecha, arriba y abajo. En la capa de texto, como es normal, nos deja cambiar el texto, el tipo de letra, el tamaño de la letra. También podemos escalar el texto o modificar su posición tanto en el eje X como Y. Aquí es donde he hecho en falta que si se trata de un texto en 3D se debería poder modificar también el eje Z para poder hacer giros, etc. En la sección de animaciones disponemos de varias animaciones ya hechas, que son de entrada del texto, pero vemos que si queremos agregar una animación para el final, solo disponemos de 3 y no tenemos ninguna otra opción de hacer nuestras propias animaciones. La forma que tendríamos de trabajar con esta herramienta sería poniéndole una animación de entrada y una de salida. Pero lo interesante sería comprobar la duración del texto para poder darle el tiempo que queremos que esté realizando cada una de esas animaciones. Entonces tendríamos un texto que hace una animación un determinado tiempo, después está inmóvil y termina con la animación que le hemos puesto como final.
La herramienta también nos permite escoger cualquier otra de las texturas de que dispone para cambiar el tipo. Y como no, podemos cambiar la fuente y el tamaño. Y eso sería todo, amigos. Se trata de una herramienta sencilla, tiene bastante buena visibilidad, pero se echa en falta el tener más control sobre los efectos en las letras y en las animaciones. Esperamos que con el tiempo, en nuevas o futuras versiones de Filmora, vayan sumándole opciones a esa herramienta que puede ser muy interesante. Como siempre, espero haberos ayudado y si queréis nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y un saludo.